Con su majestuosa estampa va danzando por cañaduzales, arrozales, cafetales y maizales, entre tantos plantíos que lleva su aroma. En sus espejos de agua navega nubes, el azul cielo y la luna. Al despertar el día lo decora canto de aves y al anochecer el croar de las ranas, silbido de grillos y revoleteo de luciérnagas, todos hacen una dulce sinfonía. En sus orillas desgranan arena sustraída de su vientre legendario. Su sangre es fuente que calma la sed a campos, pueblos y ciudades. Verdaderamente el río Cauca tiene su historia, tiene su legado de vida, tanto biológico y tanto hídrico. Las canoitas en esa época eran pequeñitas y acomodábamos ahí como podíamos, nos acomodábamos. Y hacíamos el recorrido por el río Cauca en estaciones. Arrancábamos de aquí del puente de Mediacanoa hasta un sitio que se llama El Chambimbe. Ahí amanece uno, en una playa, se acomoda ahí, saca las ollas y hace de comer. Habían, supongamos, unas comunidades indígenas también muy cercanas y muy a este río. Se denominaron los gorrones porque fue el escribano Cieza de León que los denominó los gorrones porque bajaban de la montaña diciendo gorrón, gorrón. No habiendo otra, se refirieron a ellos. Entonces se refirieron hacia ellos como el gorrón, el pescado. Pues eran hábiles navegantes y grandes consumidores de pescado. Estos gorrones igualmente utilizaban algunas canoas, utilizaban mucho las canoas como grandes naves y además utilizaron las famosas cañas gordas o las guaduas, las que amarraban y podían, supongamos, ir río abajo. Para hablar del río Cauca tenemos que ceñirnos pues, a todas unas evidencias arqueológicas que se han encontrado en sus riberas. Evidencias paleontológicas que debemos, supongamos, seguir estudiándolos porque a lo largo de la ribera del río Cauca se han encontrado fósiles de mastodonte. Y una de las primeras evidencias fue encontrada en 1980 por pescadores de la zona de Toro, concretamente del corregimiento de San Antonio, que encontraron gran cantidad de fósiles de estegomastodón, una especie que subsistió y existió aquí en el valle geográfico del río Cauca. Este estegomastodón pues, es importante porque es importante en Toro porque se encontró evidencia de una punta de proyectil que lo denominamos flecha, hecha en hueso y marfil. Esta punta de proyectil pues, nos da la claridad de los primeros cazadores de megafauna en el valle geográfico del río Cauca. Hacemos alusión de que de pronto, dado a este valle geográfico del río Cauca, hace 8 o 10 mil años, pues siempre el valle ha tenido, supongamos, el río Cauca, pues verdaderamente su importancia son los humedales. Probablemente estos mastodontes lograban acercarse a estos humedales y estas hordas de cazadores de megafauna pues los hacía que verdaderamente se penetraran en su interior y dado al fango, pues lo que hacían era ubicarlos y pues ultimarlos con estas puntas de proyectil. Entonces, hace 8 o 10 mil años encontramos estas evidencias y no solamente en Toro, encontramos en Zarzal, encontramos en Yumbo, encontramos a lo largo de la ribera y totalmente en el siglo XXI he visto cómo muchos areneros de estas zonas del río Cauca y más que todo de Paso de la Torre de Palmira han encontrado totalmente evidencias de mastodontes, molares, fémures, que nos detallan de que verdaderamente fueron grandes manadas de estos estegomastodón que estuvieron presentes en el río Cauca.
no lo hemos encontrado en otras zonas, sino a lo largo de la ribera del río Cauca se han encontrado estas evidencias paleontológicas, arqueológicas, lo que nos evidencian que verdaderamente no solo fue el cambio climático, sino también el hombre que ayudó a la extinción de estos grandes, de esta gran megafauna en el valle geográfico del río Cauca. En 1880 se funda la primera compañía de navegación en el río Cauca, en Popayán, con Julián Trujillo a la cabeza, y destacados hombres del capital que representaban el Estado soberano del Cauca. Ahí estaba también Santiago de Era, ahí estaba Carlos Howard Simpons, y habían numerosos, pero trataron de impulsar la navegación, de traer un vapor de Escocia. Este vapor, pues hubo diferentes conflictos étnicos y conflictos territoriales que tenía la corona inglesa, por lo cual este vapor no pudo llegar, tener su cometido para el río Cauca. Algunos plantean que ese vapor que tenían para el río Cauca se lo llevaron para Egipto, para sofocar conflictos de carácter étnico. Otros plantean otros elementos, pero el vapor no llegó. Pero como el vapor no llega, los bugueños sí querían poner el primer vapor. Y el 4 de febrero de 1884 ponen el primer vapor a flote, que se llamó el vapor Caldas. Pero este vapor, en su primer intento de navegar el río Cauca, naufraga. Parece que tuvo problemas en su caldera y se habla de que la caldera tuvo una explosión, pero este vapor naufraga. Ahí estaban, supongamos, se llamó la Sociedad de Navegación del Río Cauca, con Fortunato Cabal, Lucio Apombo, Santiago de, que eran los hombres de capital en Buga. Igualmente con un arquitecto italiano de nombre Felipe Crosti, pero parece que el arquitecto pues, no tenía tantos conocimientos náuticos ni conocimientos técnicos en armar este tipo de vapor. Este amigo Felipe Crosti pues, viene de algunos desaciertos en Medellín, en la construcción de la Catedral Primada, por lo cual pues, algunos dicen expulsado de allá, y el tipo aparece en Buga y creo que logra convencer a los accionistas de traer un vapor, se va hasta San Francisco, California, a traer todo el equipamiento para armar este vapor. Casi año y medio, casi 2 años trayendo las piezas, porque en este valle geográfico del río Cauca, si faltara un tornillo o cualquier pieza, pues tocaba que devolverse y tenían que tener todo milimétricamente. Además, Felipe Crosti no contó con la mano de obra calificada para armar este vapor en Puerto Mediacanoa, en Buga. Entonces, fueron numerosos los factores que incidieron en que este vapor verdaderamente tuviera ese lamentable suceso el 4 de febrero de 1884. Hay evidencias de algunos viajeros que utilizaron, como George Bridson en 1891, nuestro poeta, amigo escritor José Eustaquio Palacios, que siempre en sus remembranzas anotaba este vapor como uno de los ejemplares. Era un orgullo para él y para el río Cauca tener uno de estos vapores. Naufraga este vapor y luego viene nuestro amigo, naufraga este vapor. Entonces Bartolomé Chávez, el hombre del capital, pues quiso poner un vapor que llamó el vapor Chávez. Este vapor no tuvo las suficientes fuerzas para remontar el río Cauca, por lo cual no fue suficiente para este proceso. Ya yo pues muchacho, ¿no? Y bajó, hizo una bajada para abajo, pero un vaporcito muy... Y volví y subió y no funcionó, no funcionó casi. El Chávez, si yo lo conocí, el Chávez bajó
Sí, pero no había sino una bajó y volvió y subió y no. Yo conocí varios vapores. Hubieron como... Los primeros que conocí fue uno que llamaba Sucre, fue el primero, Sucre. Y después Cabal, después Santander, Risaralda, Ricaute, Mercedes, Cali, Ceilán también, uno que llamaba Teresita. Con la afluencia del ferrocarril en la década de los 10 y los 20, pues verdaderamente comienza a competir el ferrocarril por el tema de carga y pasajeros. Entonces la navegación va dejando su papel y va adelantando el ferrocarril. Va muriendo la navegación, pero también hay que dejar algo claro. La mayoría de los bosques de nuestro río de Tutelar fue salvajemente talado para alimentar las calderas de estos vapores. Muchos cachimbos, burilicos, písamos terminaron en las calderas de estos vapores, que esto era lo que alimentaba verdaderamente para su movilidad. A mí me tocaba pues administrar la leña, hacer cortar la leña, hacer la arrimada de los barcos. A mí me tocaba encarrarla por metro, se vendía por metro y pagaban la leña con libra esterlina en ese tiempo. Con pura libra esterlina pagaban el metro de leña. ¿A qué barco le vendía leña? Se le vendía leña al Cabal, al Sucre, a Ricaute, a Mercedes, al otro chiquito que se llamaba Escalda, el más chiquito que había. Había que ponerle leña a las corticas, así nomás. Cortica. Y los otros sí era de vara, hay que ponerle la leña. Bueno, Navegarte es una estrategia educativa ambiental en torno a la recuperación de la memoria histórica y cultural del río Cauca. Esto nace como una respuesta al desconocimiento que se tiene sobre la historia de la navegación en el río Cauca y su incidencia en la deforestación de sus riberas. Entonces nos ideamos, supongamos, unas exposiciones fotográficas del río Cauca, cerca de 40 fotografías, que las estuvimos detallando y exponiendo no solamente en las casas de la cultura, sino en los parques principales de los municipios beneficiarios. Me pareció muy buena la conferencia, ya que conocemos pues los recorridos que tenía el barco a vapor en nuestro corregimiento El Salto. La verdad no lo conocía y me parece excelente esta conferencia. La idea es transmitir esto de generación en generación y que no se pierda la historia. Pude conocer un poquito más de esas historias y más saber los relatos, es poder escucharlo de la vida real, de personas que lo vivieron, que lo presenciaron. Entonces me parece muy importante, muy agradable de obtener ese sentido de pertenencia que hemos perdido como ciudadanos. También se hizo algo lúdico, artístico, como fue un teatrino de títeres. Me contaron los títeres que ellos tenían unos barcos gigantes, que los barcos eran muy gigantes y tenían 2 pisos. Que hace 100 años unos barcos pasaban por el río Cauca y que el combustible era madera y quitaron todos los troncos que habían ahí y se quedó sin árboles. Y los barcos conducían y después andaban para muchos países. Verdaderamente el río Cauca tiene su historia, toda la biodiversidad del río Cauca pues ha sido golpeada y la CBC dentro de su estrategia ya como entidad rectora y como entidad ambiental pues es proteger la diversidad que tiene el río.